Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Cuenca del Plata, de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Nuestra carrera es la licenciatura en Sistema de la Información y le vamos a hablar un poco sobre la materia Tópicos Avanzados del Sistema Operativo. Este es el trabajo práctico número 2 a cargo del profesor Cristian Fernando Cercual. Los alumnos que van a hablar un poco de este tema son Gordón Esbardelas Lourdes Antonella, Cáceres Facundo Matías, Vega Franco Agustín. Bueno, para darle un poco la introducción de lo que sería este trabajo, en la actualidad las organizaciones dependen cada vez más de las infraestructuras tecnológicas, capaz de procesar grandes volúmenes de información, garantizar disponibilidad y permanecer y soportar servicios críticos sin interrupciones. Frente a esta necesidad, los sistemas distribuidos y los entornos virtualizados han adquirido un rol fundamental dentro de una informática moderna. Un sistema distribuido puede definirse como un conjunto de computadoras independientes que trabajan de manera coordinada y cooperativa para ofrecer al usuario la apariencia de un único sistema integrado. Aunque físicamente los recursos se encuentran separados para el usuario final, todo funciona con una sola plataforma unificada. Este enfoque permite mejorar múltiples aspectos fundamentales como la escalabilidad, el balanceo de carga, la tolerancia a fallos, la disponibilidad continua y el rendimiento global, en donde, gracias a ello, las empresas pueden mantener aplicaciones críticas funcionando incluso ante fallo en el hardware, problema de red o caída de servidores. Dentro de este contexto aparece tecnología como los clústeres, la virtualización mediante KVM, sistemas de replicaciones como el DRBD, protocolo de sincronización y herramientas de alta disponibilidad como Hearbit y Kerberos. Todas estas soluciones trabajan de manera conjunta para garantizar estabilidad, seguridad y continuidad operativa. Además, los sistemas distribuidos introducen nuevos desafíos relacionados con la sincronización de procesos, la exclusión mutua, la coordinación entre nodos y el manejo de recursos compartidos. Resolver estos problemas correctamente es esencial para evitar inconsistencias, pérdida de datos y conflictos entre procesos concurrentes. En esta presentación analizaremos los principales conceptos de la tecnología y mecanismos utilizados en los sistemas distribuidos modernos, comprendiendo cómo funciona, cuáles son sus ventajas y de qué manera contribuyen a la construcción de infraestructuras informáticas robustas, escalables y seguras. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es analizar el funcionamiento de los sistemas distribuidos y las tecnologías asociadas a la virtualización, almacenamientos distribuidos, sincronización y alta disponibilidad, comprendiendo cómo esta herramienta permiten construir infraestructuras modernas capaces de ofrecer continuidad operativa, rendimiento y seguridad. De esta manera específica se busca estudiar el concepto del clúster y sus diferentes tipos, entendiendo cómo múltiples servidores pueden trabajar de manera conjunta para mejorar la disponibilidad y la distribución de recursos. También se analizará el funcionamiento del KVM como tecnología de virtualización basada en el núcleo de Linux, comparándola con OpenVZ para identificar diferencias en rendimiento, aislamiento, compatibilidad y administración de recursos. Otros objetivos importantes consisten en comprender el funcionamiento de los mecanismos de alta disponibilidad, especialmente tecnologías como el DRBD y Hearbit, utilizados para garantizar la continuidad del servicio ante fallos en el hardware o el software. Además, se estudiarán sistemas de archivos distribuidos como NFS y protocolos de autenticación segura como el Kerberos, fundamentales para la administración de entornos empresariales distribuidos. Desde el punto de vista teórico, el trabajo también busca profundizar el concepto fundamental de los sistemas distribuidos, tales como la sincronización de reloj, la coordinación entre procesos, la exclusión mutua, los algoritmos de selección de coordinadores y las transacciones atómicas. Finalmente, se pretende comprender cómo todos estos mecanismos trabajan de forma integrada para construir sistemas confiables, tolerantes a fallos y capaces de responder a las necesidades actuales del procesamiento distribuido.
Luego tenemos un poco lo que serían características y qué es un clúster. Bueno, un clúster es un conjunto de computadoras o servidores interconectados que trabajan de manera coordinada para funcionar como si fuera un único sistema. El objetivo principal de un clúster es distribuir tareas, aumentar el rendimiento, mejorar la disponibilidad y proporcionar tolerancia a fallos. Los clústeres son ampliamente utilizados en el centro de datos, servicio en la nube, supercomputación y entornos empresariales críticos, debido a que permite aprovechar múltiples recursos de hardware y de manera simultánea. Entre las principales características de los clústeres se destaca la escalabilidad, que permite agregar nuevos nodos al sistema sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura. Alta disponibilidad, si un nodo falla, otro puede asumir su funcionamiento de manera automática. Balanceo de carga, las tareas se distribuyen entre varios servidores para evitar sobrecargas. Tolerancia a fallos, el sistema puede seguir funcionando incluso ante fallas parciales. Rendimientos elevados, varios servidores trabajan juntos que incrementan la capacidad de procesamiento. Existen diferentes tipos de clústeres según la finalidad. Los clústeres de alto rendimiento o el HPC se utilizan para cálculo científico, simulaciones y procesamiento intensivo de datos. Son comunes en las universidades e investigaciones científicas y modelos matemáticos. Los clústeres de alta disponibilidad están diseñados para garantizar continuidad operativa. Si un servidor falla, otro toma el control automáticamente, minimizando tiempo de inactividad. Los clústeres de balanceo de carga distribuyen solicitudes entre múltiples servidores para mejorar el rendimiento y evitar saturación. También existen clústeres de almacenamiento, orientando a compartir y replicar información entre múltiples nodos para aumentar la seguridad y disponibilidad de los datos. Actualmente los clústeres representan la base tecnológica de muchas infraestructuras como el cloud y plataformas empresariales modernas. Bueno, un poco de las características es, como había dicho, procesamiento paralelo, la ejecución simultánea de tareas distribuidas entre múltiples nodos, alta disponibilidad, servicio continuo mediante redundancia y recuperación automática. La redundancia son múltiples copias de componentes críticos para evitar puntos únicos de fallo. Luego tenemos la distribución de carga, el balanceo equitativo del trabajo entre los servidores disponibles, la escalabilidad horizontal, añadir más nodos para incrementar capacidad sin modificar la arquitectura, y la administración centralizada, que es la gestión unificada de todos los nodos desde una interfaz común. Como había dicho, los tipos de clústeres según el clúster de alto rendimiento, el HPC. Luego tenemos el clúster balanceado de carga, el ejemplo tenemos la orquestación de contenedores, el Kubernetes y el Hadoop, que son procesamiento de Big Data. Y luego tenemos los clústeres de alta disponibilidad, de HA y el clúster de almacenamiento. Bueno, yendo a lo que sería más el KVM, kernel, bueno, cuyo nombre proviene, es una tecnología de virtualización integrada directamente en el núcleo de Linux. Permite transformar un sistema de Linux en un hipervisor capaz de ejecutar múltiples máquinas virtuales de manera simultánea. Cada máquina virtual funciona como una computadora independiente con su propio sistema operativo, memoria, almacenamiento y recursos virtualizados. Esto permite ejecutar diferentes sistemas operativos sobre un mismo hardware físico. El KVM también se utiliza en extensiones de virtualización que se presentan en el subprocesador moderno como Intel VTX y AMD V, lo que permite alcanzar un alto rendimiento y una virtualización casi nativa. Entre las principales ventajas del KVM se encuentra el excelente rendimiento, el aislamiento entre otras máquinas, la compatibilidad con múltiples sistemas, la seguridad elevada gracias al aislamiento del kernel y la integración con herramientas de administración avanzada. Otra característica importante en el KVM convierte cada máquina virtual en un proceso normal de Linux, lo que permite aprovechar toda la capacidad del sistema operativo como planificación del proceso, administración de memoria y control de recursos. El KVM es ampliamente utilizado en plataformas cloud, centro de datos y entornos empresariales debido a su estabilidad y flexibilidad. La tecnología como OpenStack, Promax
y Red Hat virtualizaciones utilizan KVM como base de virtualización. Además, KVM permite las funcionalidades avanzadas como el snapshot, la migración caliente, la asignación dinámica de recursos y la virtualización de redes y almacenamientos. Bueno, luego tenemos lo que sería el KVM versus el OpenBZ. Donde se utilizan virtualizaciones completas, lo que significa que cada máquina virtual posee su propio kernel independiente. Esto permite ejecutar diferentes sistemas operativos como Linux, Windows o BSD sobre el mismo servidor físico. En cambio, el OpenCBZ utiliza virtualización en nivel de sistema operativo o contenedores. Todos los contenedores comparten el mismo kernel Linux del host, por lo que únicamente pueden ejecutar distribuciones de Linux compatibles. Entre las ventajas del KVM se destacan mayor aislamiento entre máquinas virtuales, compatibilidad con múltiples sistemas operativos, mejor seguridad, flexibilidad para entornos heterogéneos. Sin embargo, el KVM consume más recursos debido a que cada máquina virtual necesita una carga de sistema operativo completo. Por otro lado, el OpenBZ ofrece menor consumo de memoria y CPU, inicio extremadamente rápido de contenedores, mayor densidad de virtualización, mejor rendimiento en ciertos escenarios de Linux. No obstante, el OpenBZ posee menor aislamiento y menor flexibilidad debido a la dependencia de un único kernel compartido. En este término de seguridad, KVM suele ser considerado como más robusto, ya que un problema en una máquina virtual no afecta directamente al resto. Actualmente, el KVM es el más utilizado en la infraestructura empresarial y en el cloud computing, mientras que el OpenBZ fue muy popular en servicios de VPS por su eficiencia y bajo consumo de recursos. Luego tenemos lo que sería la alta disponibilidad, conocido como el HA por su sigla en inglés. Es un conjunto de técnicas y mecanismos diseñados para garantizar que un sistema permanezca operativo donde la mayor cantidad y tiempo posible. En entornos empresariales modernos, la disponibilidad continua es crítica, especialmente en servicios financieros, de plataforma de web, comercio electrónico y sistema hospitalario. El objetivo principal del HA es minimizar el tiempo de inactividad ante fallos de hardware, software o red. Para lograr se utiliza mecanismos como redundancia de servidores, replicación de datos, balanceo de carga, monitoreo constante, recuperación automática ante fallos. En un entorno HA, varios nodos trabajan en conjunto. Si uno de ellos deja de funcionar, otro asume automáticamente las tareas sin afectar significativamente a los usuarios. Existen diferentes modelos de alta disponibilidad. Activo o pasivo. Un servidor principalmente trabaja normalmente mientras otro permanece en espera para asumir el control en caso de fallo. Activo-activo, todos los servidores trabajan simultáneamente compartiendo la carga del sistema. La alta disponibilidad también requiere mecanismos de detención rápida de fallos, sincronización de datos y administración automática de recursos. La tecnología como el DRBD son ampliamente utilizadas para implementar estas soluciones. En muchos casos, los sistemas de HA buscan alcanzar niveles de disponibilidad superiores al 99%, conocido como 4 9, reduciendo el nivel de las interrupciones del servicio. Luego tenemos lo que sería la Distributed Replicate Block Device. Es una tecnología de replicación de almacenamiento utilizada principalmente en el sistema de Linux para implementar la alta disponibilidad. Su función principal es replicar datos en tiempo real entre servidores a nivel de bloques de disco. Esto significa que cada modificación realizada en un nodo se copia automáticamente hacia otro nodo a través de la red. El DRBD actúa como una especie de RAID distribuido por red, permitiendo mantener discos sincronizados entre diferentes servidores físicos. Existen dos principales de funcionamiento: modo primario y secundario. Modo que es un nodo permite lectura y escritura, mientras el secundario mantiene una copia sincronizada. Luego tenemos el modo primario. Ambos nodos pueden acceder simultáneamente al almacenamiento compartido. El DRBD es ampliamente utilizado en el clúster HA debido a que permite recuperación rápida ante fallos. Si el servidor principal falla, el secundario puede asumir automáticamente el servicio utilizando exactamente los mismos datos. Entre sus ventajas se destacan la replicación en tiempo real,
la alta disponibilidad, la recuperación rápida, la integración en el Herbert y el Paxmark, bajo costo frente a soluciones bajo soluciones comerciales. Luego tenemos el DRBD, que resulta especialmente útil en entornos de la continuidad operativa, donde la continuidad operativa es fundamental. Luego tenemos los sistemas distribuidos y las tecnologías de sincronización, donde los sistemas distribuidos requieren mecanismos de sincronización para garantizar múltiples procesos y nodos que trabajen de manera coordinada y consistente. Uno de los principales problemas de estos sistemas es la ausencia de un reloj global, donde cada máquina posee un propio reloj físico, el cual puede adelantarse o atrasarse respecto de los demás. Esta diferencia temporal puede generar inconsistencias en registro de eventos, transacciones y coordinación de procesos. Para resolver estos problemas se utilizan diversas tecnologías y algoritmos de sincronización, donde la sincronización de reloj físico, luego tenemos lo que serían los relojes lógicos de Laporte, algoritmos de exclusión mutua, protocolo de consenso, la coordinadores distribuidos. La sincronización es fundamental para mantener consistencia de datos, órdenes de evento, coordinar procesos concurrentes, evitar conflictos en recursos compartidos. Además, los sistemas distribuidos deben lidiar con latencia de red, fallos parciales, pérdida de mensajes, lo que aumenta la complejidad de coordinación. Tecnología moderna donde combinan los protocolos de replicación, mecanismos de bloque y algoritmos de consenso para garantizar funcionamiento correctos incluso en ambientes de altamente distribuidos. Luego tenemos lo que serían los sistemas de archivo en red o bloque de dispositivo distribuido por red, donde es un protocolo desarrollado para que permite múltiples computadoras compartan archivos a través de una red, como si estuviera almacenado localmente. Gracias al NFS, un servidor puede exportar directorios y hacerlo accesible para otros equipos remotos. Esto facilita enormemente la administración centralizada de archivos en entornos empresariales y clústeres. Entre sus principales ventajas se encuentra donde el acceso remoto es transparente, la centralización de datos, la facilidad de administración, la compartición eficiente de archivos, la integración con un sistema Unix y Linux. El NFS funciona mediante una arquitectura cliente-servidor. El servidor comparte directorio específico, mientras que los clientes montan esos recursos remotos dentro de su propio sistema archivo. Cuando un usuario accede a un archivo remoto, el sistema operativo actúa como si el archivo estuviera almacenado localmente. Sin embargo, el rendimiento depende de la velocidad de la red y de la carga del servidor. El NFS es ampliamente utilizado en clústeres, entornos académicos, servidores Linux y plataformas distribuidas. Luego tenemos lo que serían las características clave del DRBD, donde básicamente tenemos lo que sería la monitorización de alta disponibilidad, donde el Herbert es una herramienta utilizada en el clúster de alta disponibilidad para monitorear continuamente el estado de los nodos del sistema. Su nombre proviene del concepto latido, ya que los nodos envían señales periódicas para identificar que siguen activos. Si un nodo deja de responder, el Herbert detecta rápidamente la falla y ejecuta un mecanismo automático de recuperación. Entre sus principales funciones se encuentra la detección de fallo, la computación automática por error, conmutación, la administración de recursos compartidos, el monitoreo continuo de nodos, la integración con DRBD y el Paxmark, donde el Herbert resulta fundamental en los sistemas críticos donde la continuidad operativa es indispensable. Por ejemplo, si un servidor web falla, el Herbert puede activar automáticamente otro servidor secundario sin intervención manual. Esto reduce considerablemente el tiempo de inactividad y mejora la disponibilidad del sistema. Además, el Herbert permite definir políticas de recuperación y prioridades de recursos dentro del clúster. Luego lo que tenemos lo que sería un poco la funcionalidad, como había dicho. Luego tenemos el Kerberos, protocolo de autenticación segura, donde está diseñado para proporcionar acceso seguro en red distribuida. Fue desarrollado por el MIT y se basa en la criptografía de claves secretas para autenticar usuarios sin enviar contraseñas, sin autenticar usuarios y servicios sin enviar contraseñas por la red. El funcionamiento del Kerberos se basa en tickets de autenticación. Cuando un usuario inicia, solicita un ticket al servidor de autenticación. Posteriormente utiliza ese ticket para acceder a distintos servicios sin necesidad de volver a introducir la contraseña. Entre sus ventajas principales se destaca la autenticación segura, prevención de robo de contraseña, la integridad de datos, la protección frente a ataques de repetición,
El Kerberos es ampliamente utilizado en entornos corporativos, el Active Directory, servidores, Linux y el sistema distribuido empresarial. Además, permite centralizar la autenticación y mejorar significativamente la seguridad de redes distribuidas. Luego tenemos lo que sería la sincronización en el sistema distribuido, donde en este sistema distribuido se sincronizan los procesos y el reloj en un desafío fundamental debido a que la ausencia de memoria compartida y de un reloj global. Cada computadora posee un propio reloj físico en el cual presentan desviaciones conocidas como el drift o deriva temporal. Estas diferencias pueden provocar problemas en registro de eventos, coordinación de procesos, base de datos distribuidas, sistemas financieros, transacciones concurrentes. Para solucionar estos problemas se utilizan algoritmos de sincronización como Christian Bell-Kelly, Next-Tone Type Protocol o NTP, el reloj lógico de Lamport, donde los relojes lógicos permiten ordenar eventos sin depender del tiempo físico exacto. La sincronización también es importante en el algoritmo de exclusión mutua, la coordinación y coordinación distribuida y consenso. Sin mecanismo de sincronización adecuado, un sistema distribuido puede generar inconsistencias graves y pérdida de integridad de datos. Luego tenemos lo que serían los procesos y procesadores en sistemas distribuidos. Es un sistema distribuido donde múltiples procesos se ejecutan simultáneamente sobre diferentes procesos y computadoras conectadas mediante red. Cada proceso puede trabajar de manera independiente o cooperativa, compartiendo información y coordinando tareas con otro proceso. Una característica importante es la concurrencia, donde varios procesos se ejecutan aparentemente al mismo tiempo, donde los procesadores distribuidos pueden estar organizados de distintas formas, donde el sistema multiprocesador, el clúster, redes de estaciones de trabajo, la computación paralela, donde la distribución de procesos permite incrementar el rendimiento, dividir tareas complejas, mejorar la escalabilidad y reducir tiempo de procesamiento. Sin embargo, también introducen desafíos relacionados con comunicación entre procesos, sincronización, balanceo de carga y tolerancia a fallos. La correcta administración de procesos distribuidos es esencial para garantizar eficiencia y estabilidad del sistema. Luego tenemos lo que sería la exclusión mutua en sistemas distribuidos, donde la exclusión mutua es un mecanismo utilizado para evitar varios procesos donde acceden simultáneamente a un recurso compartido de forma conflictiva. En el sistema distribuido, este problema es más complejo debido a la ausencia de memoria compartida y relojes globales. Si varios procesos modifican un recurso al mismo tiempo, puede producir inconsistencia, corrupción de datos y errores críticos. Existen diferentes algoritmos de exclusión mutua: algoritmo centralizado, algoritmo distribuido de Ricard y Agrawala, soluciones basadas en tokens. Algoritmos descentralizados, donde el algoritmo centralizado utiliza un coordinador que concede permiso de acceso, donde las soluciones basadas en el token permiten acceder únicamente al proceso que posee el token. Los métodos distribuidos utilizan intercambio de mensajes y relojes lógicos para coordinar acceso, donde la exclusión mutua es esencial, donde la base de datos distribuida, el sistema bancarios, controles industriales, servicios críticos concurrentes. Luego tenemos lo que sería la coordinación y algoritmos de selección. La coordinación en el sistema distribuido permite múltiples procesos que trabajen de manera organizada y coherente. Debido a esto no existe control global, los nodos deben intercambiar mensajes y coordinar decisiones. Uno de los problemas más importantes en la elección de la coordinación o líderes: cuando un coordinador falla, el sistema necesita seleccionar automáticamente un nuevo. Para ello se utiliza el algoritmo de selección como algoritmo de Bully, algoritmo de anillo y protocolo de consenso. Estos algoritmos permiten de manera funcional o funcionamiento continuo, incluso ante fallos parciales. La coordinación también incluye sincronización de eventos, consensos distribuidos, gestión de recursos, recuperaciones ante fallos. Actualmente la coordinación distribuida es fundamental en el sistema cloud, el blockchain y en plataformas empresariales. Luego tenemos lo que serían las transacciones atómicas y bloqueos, donde las transacciones atómicas garantizan que un conjunto de operaciones se ejecuten completamente o no se ejecuten en absoluto. Este concepto es fundamental en base de datos y sistemas distribuidos para mantener consistencia. La propiedad de la SID representa los principios básicos de una transacción: atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. El sistema distribuido coordina transacciones es más complejo debido a fallo de red y múltiples nodos. Para controlar el acceso concurrente se utiliza un block o un lock. Los bloqueos pueden ser compartido, exclusivo o lectura y escritura. También se emplean protocolos como el queue chase commit para coordinar transacciones distribuidas.
sin mecanismos adecuados de bloqueo y atomicidad. Los sistemas pueden presentar inconsistencias y pérdida de integridad. Luego tenemos los fundamentos de procesos distribuidos, donde un proceso distribuido es una unidad de ejecución que forma parte de un sistema distribuido y coopera con otros procesos ubicados en distintas máquinas. Estos procesos se comunican principalmente mediante intercambio de mensajes. Los fundamentos principales incluyen comunicación entre procesos, sincronización, coordinación, concurrencia y tolerancia a fallos. Los procesos distribuidos permiten dividir tareas complejas en múltiples componentes independientes. Esto mejora el rendimiento, la escalabilidad, la disponibilidad, la distribución de carga. Sin embargo, también requiere mecanismos avanzados de sincronización y manejo de errores. Actualmente los procesos distribuidos son la base de la tecnología moderna como la computación en la nube, microservicios y plataformas de Big Data. Luego tenemos lo que serían los hilos y las estaciones de trabajo, donde los hilos también. Bueno, seguimos con el tema de hilos y estaciones de trabajo, que son dos conceptos fundamentales dentro de los sistemas distribuidos. Por un lado, tenemos los hilos, que son unidades de ejecución dentro de un proceso. Esto quiere decir que un mismo programa puede estar realizando varias tareas al mismo tiempo, sin necesidad de crear procesos completamente separados. Esto es importante porque los hilos son más livianos, consumen menos recursos y permiten una ejecución más eficiente. Además, los hilos comparten el mismo espacio de memoria dentro del proceso, lo que hace que la comunicación entre ellos sea mucho más rápida. Pero al mismo tiempo, esto requiere cierto control, porque si varios hilos acceden a los mismos datos, pueden generarse conflictos si no se sincronizan correctamente. Por otro lado, también aparecen las estaciones de trabajo. Estas son computadoras individuales que están conectadas en red y que, en lugar de trabajar de forma aislada, colaboran entre sí. Lo interesante de acá es que cada estación tiene sus propios recursos, pero al estar conectadas pueden formar parte de un sistema distribuido más grande. Entonces, una tarea puede dividirse y ejecutarse en distintas máquinas, lo que mejora el rendimiento y permite aprovechar mejor los recursos disponibles. Luego seguimos con los algoritmos de asignación de procesadores. Acá la idea principal es que los procesos no se ejecutan de forma aleatoria, sino que hay mecanismos que deciden en qué procesador o no se va a ejecutar cada tarea. Esto es clave porque si no se hace bien, pueden aparecer problemas como sobrecarga en algunos nodos, mientras otros están sin utilizar. Por eso existen distintos algoritmos. Algunos son más simples como el round robin, que reparte las tareas de manera equitativa entre los procesadores. Otros son más complejos y tienen en cuenta la cara actual de cada nodo para tomar decisiones más eficientes. El objetivo de todos estos algoritmos es el mismo: lograr en el sistema aprovechar al máximo los recursos disponibles y reducir los tiempos de respuesta. Ahora pasamos a la planificación en sistema distribuido, que está relacionada con la asignación, pero va un paso más allá. Mientras que la asignación decide dónde se ejecuta un proceso, la planificación decide cuándo se ejecuta. Esto es importante porque en un sistema distribuido hay múltiples procesos compitiendo por recursos al mismo tiempo, y el sistema tiene que organizarlos de manera eficiente. Existen distintos enfoques como la planificación centralizada, donde un solo nodo toma las decisiones, o la distribuida, donde cada nodo decide por su cuenta. Cada uno tiene sus ventajas. La centralizada es más fácil de controlar, pero puede generar cuello de botella. La distribuida es más flexible y escalable, pero también más compleja de coordinar. Bueno, en esta parte vemos uno de los aspectos más importantes de los sistemas distribuidos, que es la tolerancia a fallos. Como su nombre lo indica, se trata de la capacidad del sistema para seguir funcionando, incluso cuando alguno de sus componentes falla. Esto es fundamental porque al tener múltiples nodos, siempre existe la posibilidad de que alguno deje de funcionar, ya sea por problemas de hardware, red o software. Para manejar esto se utilizan distintas técnicas como la replicación de datos, donde la información se copia en varios nodos, o la recuperación automática, donde el sistema detecta una falla y actúa sin intervención humana.
El objetivo es que el usuario no perciba interrupciones en el servicio o que éstas sean mínimas. Bueno, ahora vamos a ver los conceptos clave de los procesos distribuidos, que en cierta forma resume todo lo que venimos hablando. Bueno, un proceso distribuido es aquel que se ejecuta en diferentes nodos, pero que funciona como parte de un mismo sistema. Esto implica que los procesos deben comunicarse entre sí, coordinarse y sincronizarse para trabajar correctamente. También aparece la idea de concurrencia, donde múltiples procesos se ejecutan al mismo tiempo y la necesidad de mecanismos que eviten conflictos. Además, estos procesos dependen de la red para comunicarse, lo que introduce desafíos como latencia o fallos de conexión. Ahora vamos con los sistemas distribuidos de la parte de tolerancia a fallos y memoria compartida. Bueno, como pueden ver, la idea principal es que el sistema sea capaz de continuar funcionando incluso cuando uno o más nodos presentan fallas. Esto es especialmente importante porque, a diferencia de un sistema centralizado, acá hay múltiples componentes y la probabilidad de que alguno falle es mucho mayor. Entonces, lo que se busca es diseñar el sistema de tal forma que no dependa de un único punto crítico, es decir, que si uno deja de funcionar, otro pueda tomar su lugar. También es importante entender que no todos los fallos son iguales, puede haber fallos temporales, permanentes o intermitentes, y el sistema debe ser capaz de manejarlos. En definitiva, la tolerancia a fallo no es solo detectar errores, sino también poder recuperarse de ellos de manera automática y mantener el servicio activo. Bueno, acá tenemos las técnicas de tolerancia a fallo. Una de las más importantes es la replicación, que consiste en mantener copias de datos o servicios de distintos nodos. De esta forma, si uno falla, otro puede seguir funcionando. También está el uso de checkpoints, que son puntos de guardado del estado del sistema. Esto permite que, en caso de error, se pueda volver a un estado anterior sin perder toda la información. Otra técnica es la recuperación automática, donde el sistema detecta un fallo y toma acciones sin intervención humana, como reiniciar procesos o reasignar tareas. Además, en algunos sistemas se utilizan mecanismos de detección de errores y monitoreo constante para anticipar problemas. Lo importante acá es que estas técnicas no se usan de forma aislada, sino que se combinan para lograr un sistema más robusto y confiable. Ahora pasamos a otro tema clave, que son los sistemas de archivos distribuidos. Como se ve en la diapositiva, estos sistemas permiten que múltiples usuarios o nodos accedan a archivos almacenados en distintos servidores, como si estuvieran en un único sistema. Esto es importante porque simplifica el acceso a la información desde el punto de vista del usuario. No importa dónde esté almacenado el archivo, ya que el sistema se encarga de hacerlo accesible. Además, estos sistemas permiten compartir datos de forma eficiente, lo cual es fundamental en entornos donde múltiples procesos necesitan acceder a la misma información. También ayuda a mejorar la disponibilidad porque los datos pueden estar replicados en distintos nodos. Bueno, en esta parte se presentan los componentes básicos de un sistema de archivos distribuidos. Como pueden ver, uno de los elementos principales son los servidores de archivos, que son los encargados de almacenar y gestionar la información. Después están los clientes, que son los nodos que acceden a esos archivos. También aparece la red, que es el medio a través del cual se comunican los clientes y servidores. Y otro componente importante es el sistema de gestión, que se encarga de coordinar el acceso a los datos, manejar permisos y asegurar la consistencia. Todos estos elementos trabajan en conjunto para que el sistema funcione de manera transparente para el usuario. Es decir, el usuario accede a los archivos sin preocuparse por dónde están físicamente o cómo se gestionan internamente. Ahora pasamos a cómo se lleva todo esto a la práctica, es decir, la implementación de los sistemas de archivos distribuidos. La idea principal acá es que no alcanza con entender el concepto de compartir archivos, sino que hay que ver cómo se construye realmente ese sistema para que funcione de manera eficiente.
En una implementación real, lo primero que aparece es la necesidad de dividir el sistema en componentes. Por un lado están los servidores que almacenan los datos y por otro los clientes que acceden a esos datos. Pero además de eso hay toda una lógica interna que se encarga de gestionar las solicitudes, controlar los accesos y mantener la consistencia en la información. Un punto clave es la transparencia. El usuario debería poder acceder a los archivos sin saber dónde están almacenados físicamente. Para lograr esto, el sistema tiene que encargarse de redirigir la solicitud al servidor correcto. También entra en juego el rendimiento. Si todos los accesos fueran directos al servidor, podría generarse un cuello de botella. Por eso muchas implementaciones utilizan técnicas como caché, donde los datos se almacenan temporalmente en el cliente para acelerar el acceso. Otro aspecto importante es la tolerancia a fallos. Como los datos están distribuidos, el sistema tiene que asegurarse de que si un servidor falla, la información siga disponible generalmente mediante replicación. Ahora entramos en un concepto que es la memoria compartida distribuida o DSM. La idea que es simular una memoria compartida, pero en un sistema donde en realidad los nodos están físicamente separados. Es decir, distintos procesos en distintas máquinas pueden acceder a una misma región de memoria como si estuvieran en una sola computadora. Esto simplifica mucho la programación porque en lugar de tener que enviar mensajes entre procesos, se pueden trabajar directamente sobre datos compartidos. Esto también introduce varios desafíos, por ejemplo, como garantizar que todos los nodos vean los mismos datos actualizados o cómo manejar los accesos concurrentes. Entonces, aunque la DSM hace que el sistema parezca más simple, desde el punto de vista del programador, internamente requiere mecanismos bastante complejos para funcionar correctamente. Siguiendo con DSM, aparece un tema clave que es el de los modelos de consistencia. Esto define cómo y cuándo los cambios en la memoria compartida son visibles para los distintos nodos. El modelo más estricto es de la consistencia secuencial, donde los procesos ven las operaciones en el mismo orden. Esto es más fácil de entender, pero también es más costoso en términos de rendimiento. Después existen modelos más relajados donde no todos los cambios se ven inmediatamente, pero se gana eficiencia. Por ejemplo, algunos sistemas permiten que los datos se actualicen en momentos específicos, como al liberar un recurso o sincronizar procesos. Entonces, hay un equilibrio entre consistencia y rendimiento. Cuanto más estricta es la consistencia, más lento puede ser el sistema y cuanto más flexible es más rápido, pero con mayor complejidad para manejar posibles inconsistencias. Acá entramos en cómo se gestiona la memoria dentro del DSM a través de los algoritmos de paginación. La idea es dividir la memoria en bloques o páginas que se pueden mover entre nodos según sea necesario. Cuando un proceso necesita acceder a una página que no está en su nodo, el sistema la trae desde otro nodo. Esto es similar a cómo funciona la memoria virtual, pero aplicado a un entorno distribuido. Existen distintos algoritmos para decidir cómo y cuándo mover esas páginas. Algunos se basan en la demanda, es decir, solo traen la página cuando se necesita. Otros intentan anticiparse y traer datos antes de que sean solicitados. También es importante decidir qué hacer cuando la memoria se llena, es decir, qué páginas se eliminan o reemplazan. Todo esto impacta directamente en el rendimiento del sistema, porque mover datos entre nodos tiene un costo. Entonces, los algoritmos de paginación son fundamentales para lograr un buen equilibrio entre uso de memoria y eficiencia. Para cerrar esta parte, vemos cómo se implementa el DSM en la práctica y aparece el concepto de servidores proxy. En una implementación real, el sistema necesita algún mecanismo para gestionar el acceso a la memoria compartida. Ahí es donde entran los proxies, que actúan como intermediarios entre los procesos y los datos. El proxy se encarga de manejar las solicitudes, verificar si los datos están disponibles localmente o si hay que traerlo desde otro nodo, y también de mantener la coherencia. Esto permite que el sistema sea más organizado y escalable, porque no todos los datos tienen que comunicarse directamente entre sí.
Además, facilita la implementación de políticas de consistencia y control de acceso. Bueno, ahora entramos en la parte de proxy y sistema distribuido. Bueno, ¿qué es un proxy? Básicamente, un proxy es un intermediario entre el cliente y el servidor. Es decir, cuando un usuario hace una solicitud, en lugar de ir directamente al servidor, pasa primero por el proxy. Esto puede parecer un paso extra, pero en realidad tiene muchas ventajas. El proxy puede controlar, filtrar, registrar o incluso modificar las solicitudes antes de enviarlas al destino. También puede almacenar respuestas en caché, lo que significa que si varios usuarios piden lo mismo, no hace falta consultar al servidor cada vez, sino que el proxy responde directamente. Esto mejora mucho el rendimiento y reduce el tráfico de red. Además, el proxy puede aportar seguridad ocultando la identidad del cliente o filtrando contenido. Entonces, más que un simple intermediario, el proxy es un componente clave para optimizar, proteger y controlar la comunicación dentro de un sistema. Bueno, acá tenemos la parte de características fundamentales de los proxy. Bueno, primero, como primera característica tenemos la caché web que almacena copias de contenido frecuentemente solicitado para reducir el tiempo de respuesta y el ancho de banda. Luego tenemos el filtrado de contenido que este bloquea o permite el acceso a sitios web y contenido según políticas definidas por la organización. Posterior a este tenemos el control de acceso que gestiona quién puede acceder a qué recursos aplicando autenticación y autorización. Tenemos el ocultamiento de IP, que protege la identidad del cliente ocultando su dirección IP real del servidor destino. El balanceo de carga, que distribuye las solicitudes entre múltiples servidores para optimizar el rendimiento y la disponibilidad. Y por último, tenemos la seguridad, que actúa como primera línea de defensa contra amenazas, inspeccionando tráfico y aplicando políticas de seguridad. Bueno, tenemos la comparativa de soluciones proxy. Eh, Algunos proxies están más orientados a la caché, optimizando el acceso a contenido repetido. Otros están enfocados en el balanceo de carga, distribuyendo solicitud entre varios servidores. También hay proxies que priorizan la seguridad, actuando como filtros o firewall. Entonces, la elección de una solución depende mucho del objetivo del sistema, ya que no es lo mismo un entorno donde se busca acelerar el acceso a contenido que uno donde se necesita distribuir tráfico entre múltiples servidores o proteger una red interna. Bueno, como primera solución tenemos el Squid, que como característica principal es un proxy de caché avanzado con soporte para filtrado de contenido, ideal para redes corporativas y proveedores de servicios. Tenemos el App Proxy, que es un balanceador de carga de alto rendimiento especializado en distribuir tráfico HTTP y TCP entre servidores. Tenemos el Nginx, que es un proxy inverso y servidor web de alto rendimiento. Este soporta balanceo de carga, caché y SSL, TLS. Tenemos el Apache Traffic Server, que es una plataforma de proxy de alto rendimiento con capacidades avanzadas de caché, optimización de contenido. Y por último tenemos el Tiny Proxy, que es una implementación ligera y simple, perfecta para entornos con recursos limitados o configuraciones básicas. Bueno, si en un ejemplo concreto de que ya había mencionado anteriormente es el proxy de Squid, que está orientado principalmente a la caché. Este software se utiliza mucho en redes para almacenar contenido web y responder a solicitudes de forma más rápida. Por ejemplo, si varios usuarios acceden a la misma página, Squid guarda esa información y la entrega directamente sin necesidad de consultar al servidor original cada vez. Esto reduce el consumo de ancho de banda y mejora los tiempos de respuesta. Además, permite configurar políticas de acceso, lo que hace útil también desde el punto de vista de la seguridad. Como característica tenemos que tiene una arquitectura modular, ya que Squid utiliza una arquitectura modular que permite extender sus funcionalidades mediante módulos adicionales. Este soporta múltiples protocolos, incluyendo HTTP, HTTPS, PTP y Vocal. Luego tenemos que de caché inteligente, ya que implementa algoritmos avanzados de reemplazo de caché como el LRU y el LFUDA.
y puede almacenar hasta 96% de objetos con heat rates superiores al 80% en entornos óptimos. Es de filtrado avanzado, ya que ofrece control granular del contenido mediante ASLS, que es la lista de control de acceso, soporte para autenticación LEDAP e integración con bases de datos de contenido. Y por último, tenemos la monitorización, que proporciona estadísticas detalladas en tiempo real mediante CNMP, CGI y herramientas de análisis como Squidward para seguimiento de rendimiento. Por otro lado, tenemos el Aproxy, que cumple con un rol distinto. En lugar de enfocarse en la caché, Aproxy está diseñado para el balanceo de carga. Esto significa que distribuye la solicitud entre varios servidores, evitando que uno solo se sobrecargue. Esto es fundamental en sistemas de alta disponibilidad, donde se necesita que el servicio esté siempre activo. Incluso si uno de los servidores falla, Aproxy analiza las solicitudes y decide a qué servidor enviarlas, teniendo en cuenta distintos criterios como la carga actual o la disponibilidad. Además, puede detectar fallos en los servidores y dejar de enviarles tráfico automáticamente, lo que mejora la confiabilidad del sistema. Acá aparece otra herramienta muy importante que también se mencionó anteriormente, que es el Nginx, y cumple un rol bastante completo dentro de los sistemas distribuidos. A diferencia de lo que vimos antes, el Nginx no solo funciona como proxy, sino también como servidor web. Pero lo más interesante es su rol como proxy inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de actuar del lado del cliente como un proxy tradicional, Nginx se posiciona del lado del servidor. Es decir, recibe la solicitud de los usuarios y la distribuye hacia los servidores internos. Bueno, en esta parte se hace un repaso de los fundamentos de los sistemas distribuidos, que en realidad son la base de todo lo que venimos viendo. Un sistema distribuido está compuesto por múltiples nodos que trabajan de manera coordinada, pero que desde el punto de vista del usuario funcionan como un solo sistema. Esto implica varios desafíos, como la comunicación entre nodos, la sincronización, la consistencia de datos y la tolerancia a fallos. También aparecen conceptos como la concurrencia, donde múltiples procesos se ejecutan al mismo tiempo y la necesidad de coordinar estos procesos para evitar conflictos. Además, la red juega un rol fundamental porque es el medio a través del cual se comunican todos los componentes. Acá se integran todas las tecnologías que fuimos viendo a lo largo del trabajo. Por ejemplo, vimos cómo los proxies ayudan a controlar y optimizar el tráfico como herramientas como el proxy que permiten balancear carga o como Squid que mejora el rendimiento mediante caché. También vimos sistemas de archivos distribuidos, memoria compartida distribuida y técnicas de tolerancia a fallo. Todas estas tecnologías cumplen funciones específicas, pero en conjunto forman una arquitectura completa que permite construir sistemas robustos, escalables y eficientes. Y ya para cerrar, esta conclusión resumen todo lo que se trabajó. A lo largo de la presentación se pudo ver que los sistemas distribuidos no son solo un concepto teórico, sino una combinación de múltiples tecnologías que permiten resolver problemas reales. Se destacó la importancia de la tolerancia a fallos, la distribución de procesos, el manejo de datos y el uso de herramientas como proxy y balanceadores de carga. También quedó claro que diseñar un sistema distribuido implica tener en cuenta muchos factores como el rendimiento, la escalabilidad, la seguridad y la consistencia. En definitiva, los sistemas distribuidos permiten construir soluciones más potentes y flexibles, pero también requieren un diseño cuidadoso para funcionar.